¿A dónde vamos cuando morimos? Casi todas las culturas humanas han mirado al abismo de la muerte y han diseñado un lugar para albergar nuestras peores pesadillas. Pero, ¿y si te dijera que el infierno no siempre es un pozo de fuego eterno gobernado por un diablo contridente? En algunas mitologías, el verdadero terror no era el dolor físico, sino perder tu nombre por completo. En otras, el infierno era un laberinto psicológico diseñado para volverte loco, o un desierto helado donde el peor castigo era el silencio absoluto. Hoy vamos a descender a los infiernos más fascinantes y aterradores de la historia humana. Comenzamos en la Grecia antigua. Para los griegos, el inframundo gobernado por Hades no era un calabozo de torturas para todos, y es justamente esto lo que lo hace más curioso. Este lugar, en donde no llegaba ni un rayo del sol, era denominado con el mismo nombre que el dios que lo custodiaba, el Hades. Dentro de él había varias regiones que separaban las almas. Las de la gente normal que llevaban vidas mundanas no eran condenadas al sufrimiento físico. Su destino eran los campos asfódelos, que toman su nombre de la planta asfódelo, que abundaba en este sitio. Allí, las almas se convertían en sombras, sin memoria y sin pasiones. Vagarían eternamente sin el más mínimo placer. El verdadero horror griego era existencial, perder lentamente tu identidad, tus recuerdos y tu propósito hasta ser un cascarón vacío por toda la eternidad. Las almas llegaban a estos campos a través del río Estigia, navegando en la barca del misterioso Caronte. Más allá de estas tierras, se encontraba el palacio de Hades y Perséfone, su esposa, custodiado por el guardián Cerbero, el perro de 3 cabezas. También están muy presentes sus ríos. El Estigia, el río del odio, el Aqueronte, el río del dolor, el Flagetonte, un río ardiente que conduce hasta el mismísimo Tártaro, y por último, el Cósito, el río de los lamentos. Claro que, si cometías crímenes imperdonables contra los dioses, te esperaba el Tártaro. El agujero más profundo del mundo, donde habitaba la diosa de la noche, Nyx, que llegó a infundir miedo incluso al mismo Zeus, y donde el titán Atlas se encontraba castigado por toda la eternidad, sosteniendo el peso de la bóveda celeste sobre sus hombros. El Tártaro es la cárcel de los titanes derrocados por Zeus y de los humanos que cometieron crímenes terribles, a menudo contra los dioses. Aquí los castigos rozaban el absurdo psicológico. Sísifo, obligado a empujar una roca gigante cuesta arriba solo para verla rodar de vuelta al llegar a la cima. O Tántalo, condenado a sufrir un hambre y una sed eternas, rodeado de frutas y agua cristalina que se desvanecían cada vez que intentaba tocarlas, un tormento basado en la eterna frustración. Viajemos ahora al norte de Europa, bajo el azote del viento helado de los nórdicos. Aquí olvídate de las llamas, en Helheim, el infierno es frío, el ambiente está lleno de niebla y sobre todo de silencio. Este reino gris era gobernado por la siniestra diosa Hel, hija de Loki, cuyo cuerpo está dividido verticalmente, una mitad viva y hermosa, y la otra completamente podrida y cadavérica. Su hogar, el palacio de El-Yudni, donde sus sirvientes Ganglati y Ganglot se mueven con extrema lentitud. Y donde la hambruna y la escasez son lo único que abunda. Las almas no llegaban a este sitio de manera directa. Tenían que recorrer el camino hacia el norte, un sendero oscuro que duraba 9 días, hasta toparse con el río Yon. Para cruzar este torrente de aguas heladas que arrastraba espadas, debían atravesar el puente, un paso techado de oro brillante custodiado por la gigante Modgud. Más adelante, la entrada al reino de los muertos estaba protegida por Garmer, un monstruoso perro con el pecho cubierto de sangre, el equivalente nórdico de Cerbero. A diferencia del Valhalla, donde los guerreros caídos con gloria eran recibidos con banquetes, Helheim era el destino de quienes morían por vejez, enfermedad o accidente, es decir, una muerte mundana. Allí las almas vagaban desprovistas de propósito. Pero para los peores criminales, los asesinos y quienes rompían juramentos, existía un rincón aún más terrible, el Nastrond, la playa de los cadáveres. Una gigantesca fortaleza tejida con espinas de serpientes que goteaban veneno sobre un río donde los condenados debían nadar eternamente, mientras el dragón Nidhogg roía sus huesos. El mayor horror para un nórdico no era el dolor de este veneno, sino la muerte civil, ser arrastrado al olvido absoluto, donde nadie pronunciaría tu nombre en las tabernas de los vivos. En tierras orientales, nos encontramos el Diyu, de la mitología china.
El más allá no es un frío despiadado ni un pozo de torturas, es una gigantesca y horrible oficina burocrática. Este inframundo es descrito como una mazmorra laberíntica que funciona como un supremo sistema judicial compuesto por 10 cortes o tribunales, cada uno gobernado por un rey o juez diferente bajo el mando supremo de Yan Luo Wang, un equivalente a la figura budista de Yama, el señor del juicio. Aquí, las almas recién llegadas no son castigadas al azar, cada delito es juzgado por un juez distinto que determinará el castigo. Dependiendo del peso de sus pecados, las almas son arrastradas a distintas cortes para sufrir tormentos que purguen sus pecados. Los mentirosos son llevados a la cámara de la extracción de lenguas, los corruptos e hipócritas son arrojados a calderos de aceite hirviendo, y los violentos son obligados a trepar colinas de cuchillos afilados. Sin embargo, a diferencia del concepto occidental, el Diyu no es eterno. El sufrimiento aquí es purificador y funciona para limpiar el karma. Una vez que el alma ha pagado hasta el último gramo de sus malas acciones, llega al pabellón de la reencarnación. Allí los espera la anciana Meng Po, quien les ofrece el té del olvido, un brebaje mágico diseñado para borrar por completo sus recuerdos, pasiones y dolores del pasado. Pero para llegar a ella, deben cruzar el río Naige, un caudal de aguas turbulentas y ácidas, vigilado por los guardianes feroces demonios con cabezas de buey y caballo. Después de cruzar y beber la poción, con la mente totalmente en blanco, el alma cruza el puente de la reencarnación para volver a nacer en el ciclo de la vida, ya sea como humano o animal. En el corazón de la selva mesoamericana, oculto bajo cuevas profundas y cenotes, los mayas situaron su inframundo, llamado Xibalbá, que se puede traducir como el lugar del miedo. Xibalbá no es un lugar de castigo moral para pecadores, ni una morada para los muertos, es un reino subterráneo, un laberinto sádico y surrealista gobernado por 12 deidades de la enfermedad, la guerra y la muerte, que disfrutan jugando de manera humillante con los intrusos que osan bajar a sus dominios. El acceso a Xibalbá no es directo ni sencillo, se describe como un descenso prolongado por escaleras muy empinadas que llevan hasta la ribera de un río, este atraviesa barrancos y zonas llenas de espinas. A partir de ahí, el paisaje se vuelve aún más hostil. Aparecen varios ríos, entre ellos uno formado por sangre, hasta que el camino desemboca en una encrucijada de 4 rutas, cada una con un color distintivo, roja, blanca, amarilla y negra. Es esta última la que conduce al corazón de Xibalbá, donde se encuentra la sala del consejo de sus gobernantes. Una vez dentro, según el Popol Vuh, un texto sagrado maya, los señores de Xibalbá someten a los visitantes a una serie de pruebas en lugares de castigo conocidos como casas, cada una con una forma distinta de tormento. La primera es la casa de la oscuridad, un espacio donde la luz simplemente no existe. Luego está la casa del frío, atravesada por corrientes de aire helado que golpean sin descanso. La tercera es la casa de los jaguares, donde las bestias permanecen inquietas, siempre al acecho. La cuarta, la casa de los murciélagos, es un lugar de ruido constante, con criaturas que vuelan y gritan en la penumbra. La quinta es la casa de los cuchillos, donde el entorno está lleno de hojas cortantes suspendidas en el aire. Algunas versiones del relato añaden una sexta prueba, la casa del calor, un recinto dominado por fuego, brasas y un calor que parece no tener fin. Fuego, hielo, laberintos mentales, burocracia y tormentos psicológicos. Al final, lo que cada cultura consideraba el infierno nos revela que era lo que más temían en vida. Perder la memoria, morir sin honor, ser juzgados injustamente o no tener una guía en la inmensidad de la oscuridad. ¿Cuál de estos inframundos te pareció el más aterrador o el más interesante? Déjamelo en los comentarios y propón qué otros infiernos de otras culturas y mitologías te gustaría conocer en los próximos videos. Y si quieres seguir explorando los mitos más oscuros y asombrosos de la historia, dale me gusta al video, suscríbete y activa la campana para no perderte el próximo video.